honor de contar entre nosotros con don José Batela, que es el presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera Argentina. Ya han visto en la información remitida un poco cuál es su hoja de vida, cuál es su larguísima trayectoria profesional en distintos ámbitos en la administración pública argentina, y como habrán visto por la temática que se aborda en la institución que él dirige, la pertinencia de su intervención en nuestro posgrado es máxima, y esta importancia o esta ubicación institucional además se ve incrementada su importancia por dos elementos que todos ustedes conocen y que han visto reflejo en los medios de comunicación. Por un lado, los importantes cambios que en esta materia, en materia de lavado de activos de las redes capitales, ha habido en la Argentina en los últimos meses. Incluso el doctor Sbatella viene de una reunión del GAFI en París, donde han tenido que pasar estas evaluaciones, esas rendiciones de cuenta acerca de la situación legislativa argentina, y también veían en medios de comunicación como hace poco más de un mes también en Argentina y en la institución que él preside se celebró la reunión de expertos de la OEA de CICAFO en materia de lavado de activos. Por lo tanto, insisto, no solo por transmitirnos cuál es la realidad jurídica de la Argentina, sino también cuál es el contexto internacional y cuál es el contexto en América Latina acerca de esta problemática, pues la intervención del señor Sbatella será lo más adecuada y lo más pertinente posible. Yo le doy las gracias a él porque haya aceptado formar parte del elenco de profesores de nuestra actividad en este curso académico. Para él es un esfuerzo, insisto, viene de París, después de comer va inmediatamente a Madrid a atender otro tipo de compromisos. Insisto, le reitero las gracias y quedan las puertas de esta universidad abiertas para que siempre que quiera él o integrantes de su institución podamos colaborar, puesto que uno de los tópicos más importantes que se desarrolla en la escuela de posgrado nuestro es todo lo que tiene que ver con las redes capitales, con lavado de activos. Muchas gracias, señor Sbatella, quedamos a su disposición y escuchamos. Bueno, yo voy a tratar de estar parado lo más posible porque como soy docente también me cuesta sentarme, pero vamos a enfocar el tema de la Argentina y las relaciones internacionales que determinaron de alguna manera cambios estructurales en el sistema de prevención del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por eso el título dice: avances legislativos implementados en seguimiento de las recomendaciones y la evaluación mutua del GAFI en Argentina. Esto tiene, en términos de tiempo, poco tiempo, porque es una estructura de 2 años que se ha terminado de diseñar para este plenario del GAFI. Pero a su vez, como ustedes habrán visto, la estructura del delito de lavado de activos es reciente en el derecho, es una cuestión de 20 años, que como decimos nosotros, 20 años no es nada en el derecho, y con distintas situaciones internacionales y con distinto tiempo en cada país. En general, los más viejos, los que están en el Grupo de Acción Financiera Internacional, tienen 20 años de haber armado el Grupo de Acción Financiera Internacional, y nuestros países de 10 a 12 años en tratar de implementar el delito, es decir, la legislación que ataque el delito. Entonces, en casi todos los países esto es experimental y se va a prueba y error, y en algunos casos con distintos tiempos para conseguir resultados efectivos. Es por eso que la legislación en Argentina, si bien Argentina entra en el GAFI en el año 2000, es uno de los fundadores del Grupo de Acción Financiera Internacional, en el marco en que se da ese ingreso de Argentina, el marco internacional era totalmente distinto al que se está dando en estos tiempos. En los 90 Argentina era un país totalmente, diríamos, disciplinado en el esquema de las potencias económicas, un país que había hecho y había seguido casi incondicionalmente
todas las recomendaciones del Consenso de Washington. El Consenso de Washington es el que de alguna manera todavía sigue sosteniendo el Fondo Monetario Internacional, pero que en América Latina y en Argentina sobre todo impulsó la desregulación, la privatización y prácticamente el libre flujo de capitales. Argentina en los 90 era un país modelo en ese esquema, bajo la presidencia del doctor Menem y el ministro de Economía Cavallo, y desarrolla el modelo que fue de convertibilidad, que tenía que ver con la progresiva sustitución del peso por el dólar. Argentina es el país de más cantidad de habitantes que tuvo un proceso de convertibilidad con el dólar, porque el resto son pequeños países, incluso Ecuador, que lo tiene, es pequeño en relación al monto de dinero que necesita la masa monetaria de Argentina. Pero Argentina fue un experimento. Nosotros asumimos que ese experimento que se hace en los 90 determina, entre varias cosas, una, ingresar al Gafi como modelo. Argentina es modelo en ese momento, y el presidente Menem, que de esa etapa es presentado a nivel internacional como el modelo de economía de un país emergente que debía seguirse. Y marco esto porque es muy importante, porque el derrumbe de la caída anticipada de Argentina en el 2000, la caída de la convertibilidad y la caída del esquema económico que sostenía la convertibilidad basada en el endeudamiento, generó la necesidad casi inevitable de buscar un camino alternativo. En ese marco, Argentina queda en el G20, y como anécdota, Argentina queda en el G20, España es adherente al G20, es miembro pleno del Gafi, pero todavía no está en el G20 como miembro pleno. Pero Argentina, ¿por qué queda? Queda porque fue uno de los países modelo presentado en los 90. Luego viene la caída de Argentina y de la convertibilidad, el default de Argentina con la deuda más grande en la historia de la humanidad, pues son 150.000 millones de dólares que Argentina negocia con los acreedores con una quita del 75%, que es el valor, un poquito más del valor que real que valían los bonos. Es el default más grande de la historia y la quita más grande de la historia la que hace Argentina después del 2003. Termina el 2004. Esto es muy importante a nivel mundial, digamos, porque es el primer país que hace una quita de la deuda tan grande negociando con los acreedores, de los cuales solo un pequeño porcentaje quedó sin entrar en la quita, en la negociación, sin aceptar la quita, que son los fondos buitres de Estados Unidos, pequeños, pero ahora esos fondos pudieron embargarle, yo digo para tener los diarios de Argentina, tiene embargada la fragata Libertad, está en Ghana, embargada por un fondo buitre que pudo entrar en el sistema jurídico de Ghana, y le embargaron la fragata Libertad. Pero la mayoría de la deuda sale ahí. Este contexto de salida del año 2001 implicó, digamos, estar en el G20 implica una serie de obligaciones. Hasta el año 2007-2008, que es el de la crisis internacional, a los países que pertenecían al G20 se le exigía el estándar legal que tuviera aprobada la ley de lavado, penara de alguna manera el lavado de activos, y además tuviera una sanción al terrorismo y financiamiento del terrorismo. Argentina, parte de esa estructura legal la desarrolla, y todavía no se exigía efectividad, o sea, se exigía la aprobación de las leyes. Argentina hasta el año 2007-2008 tiene esta legislación aprobada y por lo tanto no sufre ninguna presión para cambiar la legislación. Al llegar el 2008, el Grupo de Acción Financiera Internacional sufre los embates de lo que es la crisis financiera que todavía está durando. A partir de esa decisión, de esa situación internacional, se modifican las condiciones de evaluación de los países y de sus legislaciones antilavado y antiterroristas.
Y entonces en el 2009 ya no basta con tener las leyes que estaban, sino que se pide efectividad en esas leyes. Es decir, el Grupo de Acción Financiera Internacional dice, bueno, las leyes, ¿cuántos presos, cuántas condenas, cuánto decomiso, cuánta multa hubo del proceso? Y la devaluación de Argentina coincide en el año 2009 y ahí emerge que toda esta legislación que se había hecho en el año 2001 no había tenido aplicación, ni el sistema judicial la había aplicado. Esa situación generó la posibilidad de una sanción. Por ejemplo, en este caso, en el último plenario del Gafi, Turquía quedó al borde de la expulsión del Gafi, porque no pudo sacar las leyes de financiación del terrorismo. Esa situación en el 2009 se le plantea a Argentina y la situación a partir de la posibilidad de sanción y también las características que los propios funcionarios del proceso iniciado en el 2003 hemos ido viendo sobre cómo estaba funcionando el sistema financiero, hicieron posible una modificación estructural del sistema, ya sea porque había que cumplir con el Gafi o porque nosotros en la estructura económica de Argentina a partir de 2003 encontramos mucha vulnerabilidad respecto a la herencia económica, que la más fuerte que yo les puedo decir hoy vigente es que Argentina se quedó estoqueada en dólares y es el país que más dólares per cápita tiene por habitante, incluso más por habitante que Estados Unidos en términos relativos. O sea, por habitante Argentina tiene más dólares en stock, en billetes en las cajas de seguridad no bancarizados. Tiene alrededor de 60-70 mil millones de dólares en propiedad de no más del 10% de la población en las cuentas bancarias. Esto viene de la convertibilidad, pero además viene de la crisis del 2001. La crisis del 2001 generó una desconfianza brutal al sistema bancario. Se desbancarizó todo el mundo. Todavía está el tema del corralito como fantasma siempre, que a veces dicen que puede venir de acá o cuando dicen el corralito hablan de Argentina, y el corralito fue ¿qué fue el corralito? Los bancos que estaban trabajando en la convertibilidad se fueron con su respaldo monetario en dólares y dejaron al ahorrista argentino sin el respaldo que originalmente lo tenían. Como iban a ir presos, fíjense que es un dato muy fuerte, la ley argentina prohibía eso, había una ley de subversión económica que eso lo caracterizaba como subversión económica. El Fondo Monetario Internacional, cuando negocia con Argentina la salida de la crisis en el 2002, pide derogar la ley de subversión económica para salvar el sistema de gerencia bancaria. Y el gobierno, de alguna manera en ese momento, acepta el condicionamiento porque esperaba ayuda, muy parecido a las situaciones actuales de algunos países europeos. Esperaba la ayuda, entonces acepta ese condicionamiento de que no vayan presos todos los que se habían fugado en el 2001 para que venga la ayuda del Fondo Monetario. Pero esto es importante para conocer cuál fue la política del Fondo Monetario respecto a algo que para la población argentina quedó como un delito y quedó económicamente con una desconfianza que nadie lleva la plata a depositar al sistema financiero. Entonces está el stock de billete en dólar. Ese es uno de los problemas heredados. Desde el punto de vista del lavado de dinero, ese stock de dólares es un llamado directo al capital internacional ilícito, porque Argentina, hasta que no se implementó lo que ustedes van a ver, que aumenta el riesgo, era muy fácil comprar en efectivo campos, presas y casas. No estaba mal visto, porque nadie que venía con depósito bancario venía con la valija de dólares. Y la valija de dólares puede pasar por la frontera, había libertad de entrada y salida de capitales, venían con la valija, entraban o se iban, y de hecho la fuga de capitales prácticamente duplicó el stock de dinero. Entonces esa situación de mucha
plata cash, diríamos, es un riesgo desde el punto de vista del lavado. Es un riesgo porque no está nada bancarizado. Entonces, esa herencia hizo que hubiera casos, que los tenemos ya algunos probados, de llegada de capitales ilícitos, y básicamente el ilícito mayor que ha generado todo esto es capitales provenientes de la evasión tributaria. La desbancarización generó una masa muy grande de dinero que no tiene una explicación lógica desde el punto de vista de los antecedentes, ¿no? Entonces, eso está. Ese es uno de los riesgos cuando hay que cambiar. Entonces, 2009 se hace la situación de Argentina, 2010 se decide, la presidenta decide que se apliquen todos los medios necesarios para actualizar la legislación. Primero ver por qué no se cumplía. Si no se cumplía, se actualiza la legislación, y si no funciona la UIF, se modifica todo lo de la UIF. En ese sentido, yo entro en enero de 2010 a ser funcionario, presidente de la Unidad de Información Financiera, y en el esquema de trabajo que tuvimos hubo que reemplazar a todo el esquema al staff. Nosotros hicimos todo un reemplazo de las personas que de alguna manera habían estado los 10 años previos, y funcionamos con un equipo que, en el caso mío, si ustedes vieron mi currículum, yo vengo de ser director de rentas, director de rentas de la provincia de Buenos Aires, que es la base de datos más fuerte de impuestos, hace muchos años. Luego fui director de la DGI, que sería la parte impositiva. Luego fui director de aduanas, y luego fui presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, que legaliza las fusiones. En la discusión sobre mi acceso, esto se hace un concurso público, se presenta en internet. Digo todo esto porque hubo personas que dijeron: pero no tiene experiencia en lavado. Y mi respuesta en la discusión en las cámaras que tuve que ir a defender mi posición era que no tenía experiencia en haber escrito algo sobre el lavado, que tampoco tenía experiencia sobre el lavado, porque realmente lo que venían trabajando este tema eran especialistas en lavado, no en antilavado, y que yo había visto detrás del Estado, del Poder de Policía del Estado, todos los sistemas de fuga de dinero vía la cuestión impositiva, por lo cual era uno de los que más había visto cómo funcionaba en la frontera el pasaje de dinero, cómo funcionaba, y que por lo tanto la experiencia en el tema del Poder de Policía Fiscal habilitaba el ingreso a discutir esto desde una oficina técnica, que era la nueva UIF que se tenía que hacer. Entonces, por esa razón, con todo un equipo de gente entramos y hicimos lo que ustedes van a ver ahora, de alguna manera, básicamente con gran voluntad política, porque con gran respaldo. Ustedes saben que no se pueden cambiar las leyes y hacerlas funcionar si uno no tiene un respaldo político muy fuerte desde la presidencia para abajo. 3 leyes, 3 decretos y 40 resoluciones que se implementaron en estos 2 años. Esto les va a quedar para consulta, porque ahí están las leyes. La primera ley reforma el tipo penal y el sistema administrativo. La segunda ley, que es ligada al financiamiento del terrorismo, criminaliza al terrorista individual y define una serie de cuestiones que es muy importante en este momento para el GAFI, que es el acto terrorista y el congelamiento administrativo de actos terroristas. Las leyes que la manipulación de mercado la transforman en delito penal, porque antes tenía sanción. En defensa de la competencia tenía sanción administrativa, la cartelización y la manipulación del mercado. Ahora tiene sanción penal de prisión. Y el uso indebido de información privilegiada también. Tenían penas administrativas, no tenían penas de prisión, y el estándar internacional exige que sean penados. Esa situación la cumplimos. Después vamos a ver más detalles. Después, decretos
el decreto 1936 de fin del año 2010 es muy importante porque responde a la pregunta que nos hacían a nivel internacional, que es ¿quién manda en el sistema? Un sistema antilavado engloba muchos organismos con poder de policía. Y lo primero que nos interpelaron fue, bueno, ¿dónde está la centralidad del sistema? Y en diciembre del 2010, porque la presidenta y, digamos, mi equipo decide que la UIF centraliza y subordina al resto de los organismos en la parte de lavado. A diferencia de otros sistemas donde el Banco Central está por encima de la UIF o las UIF están dentro del área policial. En este caso quedó dentro del Ministerio de Justicia, pero la UIF, por un decreto presidencial, coordina todos los sistemas de inspección y la jefatura del sistema. Y además es la representante internacional, por eso estoy acá, digamos. O sea, la UIF, el presidente de la UIF asume la representación internacional ante el GAFI, todos los organismos internacionales. Eso fue muy importante para disciplinar al resto, porque el gran problema de ejercicio de poder de policía es la descentralización y las distintas cabezas de negociación. Después aparece el decreto de bienes decomisados, que no tenemos lista. Este es un problema de mediano plazo. Tenemos lista de bienes decomisados y el primer registro se hace ahora, porque el sistema de decomiso en Argentina está centralizado en la Corte Suprema y los jueces solo saben qué tienen y nadie sabía dónde estaban los bienes decomisados. Lo administra cada juez. Entonces es un problema que los bienes decomisados no haya ni registro. Se creó el registro y después está todo el sistema de resoluciones aplicables a los sujetos obligados y las propias resoluciones de la UIF que hacen a su funcionamiento interno. Todo ese sistema se terminó de hacer no más de un mes. Bueno, este es el decreto que les decía, que centraliza a la UIF como organismo rector y la representación internacional. Abajo están las recomendaciones para los que, si tienen que estudiar algo ligado a cómo funciona el sistema internacional. Hay un sistema de recomendaciones que eran 40 recomendaciones más contra el lavado de activos, más 9 recomendaciones que son por el tema del terrorismo, que se hicieron después del atentado a las Torres. Esas 40 más 9 fueron reformuladas este año y son 40 de vuelta. Todos los países, cuando son evaluados, tienen que cumplir esas 40 mayoritariamente. Pueden tener parcialmente cumplido o no cumplido, pero un país que tiene que estar a nivel del estándar internacional tiene que tener mayoritariamente cumplido las 40. Esa es la evaluación que se le hace a los países. Entonces, abajo está el impacto, para los que tengan que estudiar con esto, quizás, está el impacto de qué recomendación afecta estas medidas para el Grupo de Acción Financiera Internacional. La 26, la 29, la 30, la 32 y la 40 son recomendaciones que ven positivo esta centralización. Bueno, la ley antilavado de activos. La recomendación 1 era la más importante con la anterior 40 recomendaciones y crea como delito autónomo las nuevas conductas. ¿Por qué esta importancia del delito autónomo? Porque la anterior forma la anterior ley tenía como bien protegido la administración de justicia. Entonces, la colaboración, el encubridor era la figura que tomaba el delito de lavado. Había un encubridor que no tenía que haber participado en el delito de tráfico de armas, de drogas o de evasión tributaria. Ese encubridor no tenía que haber participado en el delito y recién se lo podía acusar de lavado. Esa situación en la Argentina hizo que prácticamente los jueces no se ocuparan del encubridor, porque aparte la distancia entre el encubridor y el partícipe era muy cercana. Entonces no había lavadores, prácticamente no había ninguna condena por lavado por la figura de encubridor. Entonces,
El tema es que aparece, para poder tener el delito autónomo, había que crear otro bien protegido en el Código Penal argentino. Y se crea el orden económico y financiero, un nuevo capítulo en el Código Penal que se llama el orden económico y financiero, cuyo daño se produce por el delito del lavado de activos. Incluso el dinero propio del que comete el delito queda, y por eso pena el autolavado, que eran las dos deficiencias que tenía la legislación anterior. No era un delito autónomo, estaba supeditado al delito precedente, y por lo tanto ese delito había que probarlo para reincidir por el lavado. En cambio ahora, con el delito autónomo, el lavado es en sí mismo un delito independiente del delito precedente. Esto es lo estructural. O sea, hoy yo puedo ir contra el contrabandista por contrabando y puedo ir en concurso real con lavado. Y son dos cosas separadas. Es más, la UIF no tiene necesidad de probar el delito precedente si ve un dinero, y tenemos una condena ya, que es sin explicación de origen. Tenemos presos condenados a 2 mexicanos y expropiados los primeros $600.000 de esta gestión a 2 mexicanos que vinieron con $300.000 y no pudieron explicar de dónde lo habían sacado. Y ni en México ni acá. O sea, trabajando con la UIF de México, no pudieron explicarlo y quedaron condenados y expropiados. Pero aplicando la figura ya nueva, la teoría nueva de que el delito es independiente, no necesita el delito precedente. Y eso satisface los criterios internacionales del GAFI. O sea, hay que tener ese esquema. Después, el otro tema era las medidas cautelares de los bienes, donde hay algunas figuras que permiten generar digamos, el congelamiento de los bienes, aunque todavía no haya sentencia, que es el problema de nuestras legislaciones. Es decir, hay casos en que no se llega nunca a sentencia porque desaparece o se muere el condenado y el bien queda ahí y no se puede inmovilizar. En esta legislación se puede movilizar siempre que pasen una serie de situaciones legales que ameritan esa posibilidad de congelamiento aunque no haya sentencia. Eso es lo nuevo. Y el decomiso definitivo, sin necesidad de condena penal, queda habilitado por eso. Yo puedo decomisar, si desapareció un condenado y no lo puedo cumplir la sentencia, le puedo sacar los bienes. Eso es lo nuevo que sucedió con esta ley. Y acá está la comparación, para los que quieran profundizar después, de cómo era antes y cómo era ahora. El artículo 313 es el nuevo código, el artículo del código que está en un capítulo nuevo que es el orden económico y financiero. No voy a profundizar ahí, pero la definición que tienen ustedes ahí es el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, grabare, disimular o de cualquier otro modo pusiera en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal. No se define cuál ilícito penal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la Argentina participó entre los países que apoyó que el delito fiscal sea un delito precedente o, en este caso, en concurrencia con el lavado. O sea, la Argentina fue, en la ley esta, nosotros fuimos uno de los primeros países que puso claramente que el delito fiscal quedaba dentro, situación que fue aprobada en febrero de este año por el GAFI a nivel internacional, contra la oposición de toda la estructura de tributaristas europeos, tributaristas argentinos, que decían que, yo se lo digo porque esa es una discusión que ustedes seguro la van a tener, que diferencian entre el dinero sucio y el dinero negro. El dinero sucio viene de actividades terroristas, tráfico de armas, tráfico de drogas, estafas. El dinero negro viene de la evasión. Por lo tanto, el dinero negro, para ellos, no puede entrar en el delito como precedente porque es un dinero que viene de la actividad lícita, pero que no se paga impuestos. Y disminuye, sería un delito menor la evasión impositiva. Esa discusión nosotros la hemos tenido y hemos planteado que la mayoría del dinero negro en Argentina se genera en la evasión impositiva. Los otros son secundarios. No es que no haya dinero del narcotráfico o de contrabando o de trata de personas
o tráfico de armas. Tuvimos un presidente imputado por tráfico de armas. Pero ese dinero no es el mayoritario, está el negro en la Argentina, viene de la evasión, y ese dinero, a partir de la ley esta, queda penado, va por dos lados. Hay evasión impositiva si es más de 300.000 pesos, que serían, no llega a $100.000, más de $100.000 en ese momento, ahora es menos, ya pasa a ser un delito que va penado a su vez por lavado. La ley 26.683 le da todas las facultades a la UIF que le podían faltar para funcionar como sistema central de los organismos de lavado, y claramente se forma un sistema de fiscalización que es la UIF más los fiscalizadores del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores, de la Superintendencia de Seguros. O sea, no creamos una UIF monstruo, sino que en el sistema antilavado los inspectores de los organismos que tienen poder de regulación forman parte de ese sistema, pero a su vez la UIF tiene inspectores para los otros que no tenían regulación. Ejemplo, los joyeros, los equipos de fútbol, todos los sectores que están obligados en la nueva legislación, que no tienen un sistema de regulación propio, que haya poder de policía por encima de ellos, pasan a ser regulados por la UIF, y hay un equipo de inspecciones que hace la fiscalización de la debida diligencia en la AFA, en los equipos de fútbol, en las joyerías y en los escribanos, en todos los que de alguna manera no están regulados por otro organismo que dependa. Mejora el sistema preventivo, hay autonomía de la UIF. Por primera vez este año tuvimos un presupuesto autónomo descentralizado, cosa que no estaba clara antes. Competencia administrativa de la UIF para entrar, y hay nuevos sujetos obligados que no estaban en las primeras legislaciones, y las medidas de debida diligencia, que básicamente son las de conocimiento, lo que se llaman en la jerga conocimiento del cliente. Está reglamentado perfectamente las obligaciones de los sujetos obligados respecto al conocimiento del propietario en última instancia. Nosotros no anduvimos con medias tintas en el tema de definir como una obligación ineludible, ya que lo estábamos haciendo nuevo, que el sistema tiene que dar al dato del propietario en última instancia, cosa que todavía países centrales, Suiza por ejemplo, o Estados Unidos mismo, tienen estados donde el propietario en última instancia no se sabe, y tienen un problema interno, van a tener en la evaluación futura, porque en la evaluación futura las nuevas 40 dicen que el propietario en última instancia tiene que aparecer en el sistema de lavado. Alguien tiene que tener el dato de quién es el propietario en última instancia, especialmente en los casos de empresas offshore y en el caso de fideicomisos, que son los dos casos más utilizados al decir la nueva procuradora. Bueno, esa es la cantidad de sujetos obligados, ¿no?, que hay, son 24. Estos sujetos obligados eran 14, cuando termina este proceso son 24, no se ve de acá, pero digamos con un zoom, si lo estudian se van a ver, está en la ley, pero abarca todo este universo, los que estaban regulados antes, más sectores nuevos como los fideicomisos, como los equipos de fútbol profesional de primera A y primera B, o sea, los más importantes, y también todo el sistema de joyerías, el transportador de caudales, que tampoco tenían obligación. Ahí dicen 29.000 registrados. Cuando nosotros ingresamos había 350 que se sabía que eran sujetos obligados, todo el sector financiero más las casas de cambio. Cuando se termina ese sistema, nos aparecen 29.000 registrados. Hay 29.000 sujetos obligados que, para poder administrarlo, nosotros tuvimos que cambiar el sistema administrativo, pasar de un sistema manual a un sistema centralizado por una matriz de riesgo que decide una computadora. Porque imagínense que la cantidad de reportes que había en el año 2009 eran 1.500 y ahora tenemos 30.000 reportes por la cantidad de sujetos obligados.
Por lo tanto, eso no se puede hacer en forma manual. Y entonces, junto con otros países del área que ya estaban trabajando en esto, hicimos una matriz de riesgo donde se parametrizan los riesgos, y estamos de acuerdo ya con la nueva que viene. Tenemos una matriz de riesgo que viene el reporte de operación sospechosa, cae en esa matriz ponderado por la distancia, por si hay antecedentes, por la reincidencia del reporte, por una cantidad de variables que lo parametrizan y lo ponen en rojo, en amarillo o en verde. Esto soluciona dos problemas, que es importante desde el punto de vista de la legalidad. Un problema es poder procesar todo lo nuevo que viene, y el otro es elimina la discrecionalidad, porque nosotros en el sistema judicial, un organismo con el semejante poder de policía que puede entrar y levantar todos los secretos, no tiene que tener discrecionalidad. ¿Cómo la elimina? Tiene que parametrizar y tiene que ser auditada los criterios por el Poder Judicial, que es autónomo. Nosotros teníamos problemas con eso, porque nos decían, ¿cómo eligen ustedes a quién inspeccionan y a quién, y qué ROS investigan y no? ¿Y quién no? Entonces, ese tema nosotros lo solucionamos con una matriz de riesgo parametrizada, que ya hay dos jueces que nos pidieron cómo tomamos la decisión, y le pasamos el capítulo matriz de riesgo y las variables. Y pueden auditar luego con esa matriz de riesgo, que mantiene la confidencialidad, porque el criterio final no se lo mostramos, salvo un juez, pero públicamente no, porque sería como avisarle a los cuál es el riesgo, a los que están operando en la ilegalidad. Entonces, esa matriz de riesgo, pero nos cambió fundamentalmente el proceso administrativo interno. Desaparecieron los analistas líderes y apareció la computadora. Y tuvimos problemas con la gente que eran los líderes, diríamos. Bueno, después hay facultades que se sacaron de otras leyes, que son poderes, digamos, más específicos para el combate del delito. Suspensión de la orden de detención de una o más personas en el caso de una investigación. Si la van a detener y no conviene, con el poder de policía se puede arreglar que sigan hasta que esa investigación termine. Diferir dentro del territorio argentino la interceptación para poder terminarla cuando es una investigación con otros países en conjunto. Suspender el secuestro de instrumento a efecto del delito investigado. Todo esto son cuestiones que permiten seguir una investigación hasta el final sin que haya una interrupción del proceso de investigación cuando entra Interpol o entra las policías federales de otros países. Y disponer la reserva de identidad del testigo imputado que hubiera colaborado con la investigación. Eso no lo teníamos antes, lo tenemos ahora. Bueno, esto es muy importante porque esto lo aplicamos. Esto contra todas las previsiones. La ley antiterrorista sale en diciembre del año pasado, con toda la oposición interna por derecha o por izquierda. Vamos a estar en claro porque este fue uno de los traumas de los países, cómo sacar esta ley y poder tratar de tener un consenso para que salga. La otra ley, la que vieron recién, la de la ley de lavado, salió con apoyo masivo, con cuestión de Estado. Fue una sorpresa porque teníamos minoría en la Cámara en ese momento. Y nosotros planteamos, mi equipo de administración más la presidenta, que tenía minoría porque se habían perdido las elecciones en el 2009, se sacan esto como cuestión de Estado y vota toda la oposición, y el oficialismo vota mayoritariamente la ley. Distinta fue la situación acá, donde hubo que jugar la mayoría para poder sacar la ley de financiación del terrorismo y la pena del delito de terrorismo. Este delito de terrorismo, Argentina usa una figura que es innovadora a nivel internacional, que es bueno que ustedes sepan que existe, porque el GAFI pide solamente que se caracterice como terrorismo los delitos físicos y materiales que afectan a la gobernabilidad de un Estado, imaginando al terrorista como aquel persona que pone una bomba o destruye una planta de petróleo en el medio del mar. Entonces está tipificado todo eso como un delito de terrorismo con daños físicos y materiales que hackean un gobierno, le impiden gobernar o generan
no acción de ese gobierno en determinados temas. Esa es la figura del terrorismo. Argentina, si hacía eso, tenía que sacar una ley específica antiterrorista, cuestión que violenta la forma de trabajo del Código Penal. Entonces utilizamos una figura que es el agravante por terrorismo de todos. Como la definición de terrorismo es amplia y Naciones Unidas no lo ha definido, nosotros hicimos un agravante para terrorismo de todos los delitos del Código Penal. O sea, todos los delitos del Código Penal, si tienen como objetivo aterrorizar a la población en la caracterización que tiene Naciones Unidas de lo que significa aterrorizar a la población, tienen un agravante por terrorismo, se duplica la pena. Pero entran todos los delitos de daños físicos y materiales de la ley Gafi, más todos los delitos económicos y los delitos que de alguna manera están penados como... ¿Qué significa esto? En una discusión que hemos tenido en el Gafi cuando nosotros estamos planteando el agravante. Por ejemplo, los delitos informáticos el Gafi no los tiene hoy. Nosotros sí, con el agravante. Tenemos el agravante de terrorismo es si yo utilizo el hackeo para paralizar un país o paralizar el servicio de información en un país, puedo, al aterrorizar ese país, puedo utilizar el agravante por terrorismo. ¿Estamos? Pero además, los delitos económicos no están en la mayoría de las legislaciones y nosotros sí. Y Argentina tiene una experiencia particular en esto, porque tiene dos gobiernos que fueron volteados por golpes de mercado que perfectamente entran en lo que es quitar la gobernabilidad cuando un sector económico corre contra ese gobierno por la moneda o genera la inestabilidad que le generaron la hiperinflación a Alfonsín o el desfinanciamiento del gobierno. El primer gobierno después de la dictadura del 76 de Argentina, que es el gobierno radical, cae por un golpe de mercado donde los grupos económicos más concentrados lo voltean, le hacen entregar antes el gobierno, hacen un proceso hiperinflacionario, dejan de pagar impuestos. Esto lo digo con certeza porque yo fui el director de la DGI que reemplazó al Alfonsín, al funcionario de Alfonsín, y dejaron de pagar impuestos en febrero y volvieron a pagar impuestos los grandes grupos que recaudan el 50% de los impuestos cuando arreglaron con el nuevo gobierno la gobernanza. Esos grupos, con nombre y apellido, desfinanciaron al Estado de tal manera que obligaron al Estado a emitir, porque el 50% de la recaudación no la pagaron hasta que arreglaron el gobierno siguiente, con Menem. Eso para nosotros, en ese momento no estaba la figura, es terrorismo de mercado. Terrorismo de mercado. En ese caso. Y el otro golpe de terrorismo de mercado es la fuga de los bancos, el otro radical que era de la Rúa, cuando todo el sistema decae de la convertibilidad, se escapa todo el sistema financiero y produce la hecatombe del 2001 con decisión premeditada de grupo concentrado. Yo, así como se lo estoy contando a ustedes, así lo defendí el tema en la Cámara de Diputados. Dije, ustedes que son la oposición, porque era la oposición en este momento el radicalismo, fueron expulsados por dos golpes de mercado y tenían la ley pero no se animaron a usarla, que era la que pidió el Fondo Monetario del Hogar, la de subversión económica. Esto para nosotros es muy importante porque además, al penalizar los delitos económicos, incluye también esta legislación de terrorismo, todos los terrorismos que se producen en un país. Y Argentina tiene particularmente una situación donde, además del terrorismo internacional, de la cual fue víctima Argentina porque está procesado sectores de la Embajada de Irán por un atentado a la Embajada de Israel y a la Mutual de los israelitas. Argentina sufre el primer atentado antes que las Torres, cuando entra en la guerra del Golfo, y de alguna manera el primer atentado mundial en un país fuera de la frontera con el conflicto directo es las Mutuales de Israel en Argentina. Entonces, el terrorismo internacional lo tenemos adentro, digamos, lo tuvimos
Pero también tenemos el otro terrorismo, el terrorismo interno, que fue el terrorismo de Estado, que entre las vicisitudes que ha tenido con esto en Argentina es que se transformaron en delitos imprescriptibles. O sea que el genocidio argentino del 76, la apropiación de niños, es imprescriptible, pero junto con los niños y con los muertos se quedaron con los bienes. Los terroristas de Estado, o sea, la cúpula militar y sus jefes, se quedaron con los bienes de los secuestrados. Todos esos delitos, que son empresas, incluso son periódicos, para decirles un dato, periódico y la fábrica de papel más grande, fueron apropiadas con el uso del terrorismo de Estado. Esos delitos son imprescriptibles y por lo tanto son pasibles de la aplicación de la ley del lavado, porque el lavado toma todos los fondos y el producto de los fondos generados que no han prescrito. La particularidad de Argentina es que tiene el terrorismo de Estado, y esos terrorismos de Estado con bienes apropiados y el producto de esos bienes queda por el lavado. Lo único que nos está faltando ahí es la sentencia. Estamos en las investigaciones, pero la sentencia final amerita el decomiso de los bienes por lavado. Esa discusión, ustedes la van a salir en los diarios porque se va a venir. Tenemos 600 causas de empresas apropiadas vía la tortura o el chantaje directo de ese momento. Y todavía casos muy resonantes. Pero esa cuestión está latiendo con esta ley. Lo que sí tuvimos que aplicar es lo que nadie se imaginó, ni nosotros que estábamos en condiciones de aplicar. El terrorismo de Estado generó en Argentina 50 prófugos. Son militares de alto rango que de algunos tenían apropiación de niños y saltaron a la ilegalidad porque fueron denunciados por apropiadores. Esa estructura de 50 prófugos, algunos con 20 años de libertad bajo la ilegalidad, tiene una estructura económica atrás que lo financió. El último caso, cuando sale esta ley, que esto se pone operativo en diciembre, nosotros pedimos el listado de prófugos y nos manda el Ministerio de Justicia el listado de prófugos, y automáticamente la UIF, como tiene la facultad de aplicar la ley de financiación del terrorismo, todo aquel que le pone plata a un prófugo terrorista de Estado es financiador del terrorismo para la legislación argentina. ¿Qué sucede? Hay uno en especial que es un caso muy siniestro de la historia argentina, que es el segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada, que era el centro de torturas más importante, se apropia de un niño, pero la madre está viva hasta el año 84, en democracia. La madre se comunica, este es un caso que nos permitió a nosotros mostrar, se comunica con el Estado en ese momento, que era democracia, y le dice que está viva y que el hijo lo tiene el almirante Vildosa. El hermano, ¿dónde está ella? Estoy bajo custodia, le dice. Cuando el hermano va a avisarle al poder político que está bajo custodia y que la hermana le habló, graba la conversación, porque tenían 2 veces o 3 la llamada, eso está en la causa ahora. Esta chica desaparece del todo. Caso Viñas, de apellido. ¿Esto qué significó? Que esa persona pasó, cuando salta esto en el año 88, pasa la clandestinidad del almirante Vildosa y la mujer. Viven 22 años con documentos falsos en Argentina, con una estructura empresarial que manejan los hijos y familiares, empresas que se dedican al casinos. Esa estructura financió la vida y financiaba, cuando se llega a la investigación en este año, se allana, tienen una estructura telefónica que tiene enlazado a todos los prófugos, a varios, y enlazados con los que están detenidos. Cuando se está allanando hay una comunicación telefónica que muestra la relación entre los que están en la empresa allanada, que se llama American Data, y los detenidos, que está Astiz, este asesino de las monjas, como jefe de una organización ilícita para nosotros que está existente. O sea, esta estructura militar de prófugos no es una estructura pasiva. No son pobres, indigentes, viejitos que están. Son los que pueden haber matado a López, que es uno de los testigos, o están amenazando testigos. La UIF, ¿qué hizo? Con la ley de financiamiento del terrorismo, detectó los bienes y la complicidad de estas empresas con los prófugos y le congelamos por primera vez los bienes con la ley antiterrorista. Esto fue hace un mes. Aplicamos por primera vez el congelamiento administrativo de los bienes de los militares prófugos.
Y el juez, por primera vez, toma los argumentos de la Ley de Financiación del Terrorismo y convalida el congelamiento administrativo. O sea, nosotros hicimos el congelamiento administrativo porque la ley nos permite hacerlo antes que el juez. Porque en la ley, como está, el GAFI pide que en el caso de un terrorista el congelamiento se haga en menos de 48 horas, si es posible en un día. ¿Por qué? Porque en el caso de un terrorista de Naciones Unidas, nuevo, cuando aparezca en la lista, todos en el mundo tendrían que congelarse los bienes en menos de un día. Nosotros tardamos 3 horas en congelar con el sistema los bienes de esta gente. Porque con la matriz de datos le mandamos la comunicación a los sujetos obligados, que eran los escribanos y el sistema financiero, y pudimos congelar y nos aparecieron bienes de otras características en menos de 2 horas. Se nos reportó todo el sistema. Le adelanto esto porque esto sirvió para que en la última reunión del GAFI pudiéramos mostrar, miren, esto se aplica y tardamos 2 horas. Porque el GAFI lo que necesita es, en este caso, la inmediatez del congelamiento. Porque hay peligro en la demora. Peligro en la demora, el juez lo acepta en función de que el terrorista prófugo, si su funcionamiento es económico, no dura más de 48 horas sin plata. Si no puede trabajar con la tarjeta, no puede trabajar con sus empresas, no puede trabajar ni trasladarse. Nosotros tenemos lista de los prófugos que compraban dólares, por ejemplo, con su documento estando prófugo. Y no estaba con mucha impunidad, digamos. Entonces, digo esto porque en la discusión del antiterrorismo hubo un gran sector de izquierda en la Argentina, que son parte del proceso del gobierno actual, pero que estaba en contra de la aplicación de esta ley, porque decía que esta ley se iba a transformar en un instrumento para que se castigaran los movimientos sociales que tenían, digamos, y que defendían derechos justos, pero que a veces cortaban la ruta, o a veces... Y que esto había sido usado en Chile, por ejemplo, para reprimir el movimiento de los indios mapuches. En la práctica, para solucionar eso, en la ley esta nosotros pusimos un párrafo que dice que el agravante por terrorismo no se deberá aplicar para aquellos delitos que se cometen y que están en el Código Penal, pero que se cometen en ejercicio de defensa de derechos constitucionales. Es una contradicción legal, porque uno no puede poner en una ley que esto... Pero es un mensaje directo a los jueces para cómo la van a aplicar. Ese fue el consenso para sacar la ley. Un parrafito que dijera, ojo, que esto no se puede aplicar para aquellos movimientos que hacen un corte de ruta, pueden ser sancionados por el corte de ruta, pero no con el agravante de terrorismo. Eso quedó. Pero quedaron todos los delitos económicos con el agravante de terrorismo, que permiten el uso de la figura a otros hechos que no son los terroristas como exclusivamente estaban pedidos. Y el otro hecho es que la financiación del terrorismo queda pegada a todos los terrorismos. Terrorismo de origen internacional, el terrorismo ya castigado en Argentina, que es el terrorismo de Estado, que son delitos de lesa humanidad y son imprescriptibles. Esos delitos nosotros nos hemos metido, y yo les digo esto desde el punto de vista filosófico, que ustedes están acá, desde el punto de vista filosófico, el problema de un país que no puede ser, deja impune secuestro de niños, 500, y apropiación de bienes, no es posible discutir la ética de los demás delitos. Si yo tengo esos delitos de lesa humanidad, sin sanción, me cuesta socialmente pasar, entrar a sacarle la impunidad del delito de guante blanco, que pareciera que es de menor envergadura, de haber matado, secuestrado y apropiadose de niños y quitarle los bienes a los presos. Argentina entendió, y su población entendió, que eso, si no se solucionaba, era como la base de la discusión de cualquier acuerdo político de supervivencia a futuro. Y por eso ustedes van a ver que de los símbolos de la Argentina de esta parte son las madres de Plaza de Mayo, que quedaron a nivel mundial, y la sanción que costó ponerla de quitarle la impunidad, porque había una ley de obediencia debida de punto final que había eliminado todo. Eso se vuelve a levantar
y ahí no hay punto final. O sea que Argentina hizo lo que otros países y otras sociedades todavía no han hecho en Latinoamérica y a nivel mundial, que es decir, esto sin sanción nosotros no podemos discutir un nuevo pacto de gobernanza. Es muy fuerte porque cuesta, digamos, mantener esto cuesta y cuesta lo que estamos viendo, digamos, o sea, lo que cuesta en los juicios, lo que cuesta los riesgos y lo que cuesta en los riesgos personales de todos los que estamos, en algunos casos, en la función, digamos, ¿no? O sea, porque una cosa es tomar un lavador normal y otra cosa es tomar un lavador que fue parte del poder militar en Argentina y tiene relaciones internacionales y nacionales. Para darles una idea, Vildosa, la estructura empresarial de ellos está en Sudáfrica y en Londres. El hijo apropiado es una víctima para nosotros. El hijo apropiado vive en Londres con el apellido, ya sabe que es hijo de un apropiador, pero no quiere irse de la estructura empresarial del padre. Está viviendo en Londres. ¿Es víctima por qué dice? ¿Por qué es víctima? Porque en realidad, si esa estructura empresarial apropiada ilegalmente se cae, vuelve a ser el Vildosa, no es más Vildosa, es Viñas, el hijo apropiado de dos asesinados en el 76. Todas esas situaciones en Argentina son muy fuertes, pero fue muy fuerte la voluntad política de este gobierno de llegar al nudo de la cuestión, con esa visión estratégica. Y la visión en el terrorismo también tiene una cuestión de Estado, que es que Argentina tiene a nivel internacional, no el terrorismo, porque fue víctima de todos los dos terrorismos, terrorismo de Estado, terrorismo internacional, pero sí a los derechos humanos en el combate contra el terrorismo, para decirlo simple, no al terrorismo, no a Guantánamo. Son dos posiciones. Nosotros decimos que si combatimos al terrorismo con terrorismo, generamos más terrorismo. Entonces, la posición a nivel internacional, en todos los foros, es: estamos contra el terrorismo y lo combatimos porque buscamos a los responsables ligados a la culpabilidad, presumiblemente no, casi. Están prófugos funcionarios de Irán por el terrorismo internacional, pero además tenemos los terroristas de Estado. Ese terrorismo lo condenamos, pero decimos que para combatirlo no violamos los derechos humanos. Y esa cuestión es estratégicamente para Naciones Unidas una posición que la mantenemos para todas las cuestiones. Ahora se va a notar porque entró Argentina en el Consejo de Seguridad, es uno de los 10 que quedó por un año, y esa posición va a nivel internacional. Digamos, las dos cuestiones básicas que teníamos que resolver eran la ley antilavado y su aplicación, y la ley antiterrorista y su aplicación. Bueno, acá tenemos las definiciones. Esto, para los que quieran avanzar en la discusión y todo eso, está la profundización, si no, nos vamos a demorar mucho. Ahí están puestas las dos figuras por las cuales Argentina ya tiene la primera sentencia a favor de la aplicación de la ley de financiamiento del terrorismo, considerado con la figura del agravante y hacia el terrorismo de Estado como la forma de aplicarla. Bueno, esta es ley de tipificación de mercado, ya lo dije. Este es el decreto que nosotros aplicamos ahora, el 14/6, porque este es el decreto que permitió congelar los bienes. Reglamenta la facultad de la UIF para congelar administrativamente activos vinculados al financiamiento del terrorismo. Por eso es importante que lo que hicimos, porque esto es lo que faltaba probar. El Gafi nos decía: ¿y ustedes cuándo van a terminar de ver si es cierto lo que ustedes escribieron de que se pueden congelar los bienes de financiación del terrorismo? Eso le preguntan a todos los países. Nadie sabe, porque la verdad, hay que tener terroristas, hay que tener fondos, hay que tener alguien. Y es muy raro que un terrorista internacional que figura en la lista entre con el documento ese a cualquier país. Entonces es casi inaplicable la figura de congelamiento de fondos en el término de financiamiento del terrorismo que pide Gafi. Por lo tanto, hay un tema especial a nivel internacional que es cuándo, cómo y dónde se va a hacer. La Argentina sacó el congelamiento y dale gracias, porque no es una suerte tener terroristas de origen propio, terroristas de Estado. Los teníamos la lista y teníamos los prófugos. Entonces, con esa figura del terrorismo aplicamos lo que les expliqué recién.
Pero esto es reciente, esto es el 14 del 6 del 2012, el decreto que reglamenta, y ahora lo llevamos a octubre y les mostramos el congelamiento administrativo. Hay tres. Lo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un listado automático. Eso está en el sitio de la web de la UIF. Cualquier cliente es chequeado ahí, si aparece en la lista, tenemos problemas con los homónimos ahí, pero en menos de 48 horas se congela. Eso sin preguntar. Eso es Naciones Unidas. El segundo caso es lista de países particulares que quieran congelar. Por ejemplo, Estados Unidos quiere congelar, tiene que mandarnos, y no está en Naciones Unidas, tiene que mandarnos el listado y nosotros podemos tener 24 horas a 48 horas para decir si le congelamos o no. Pero tenemos que congelar administrativamente. Y los propios también. Tenemos que evaluar un listado propio. Lamentablemente nosotros teníamos el listado propio de los terroristas prófugos y entonces nos pusimos ahora como posible de congelar. La semana que pasada a todos se les congelaron las cuentas administrativas de funcionamiento, porque aunque parezca mentira, prófugos y todo tenían tarjeta de crédito, cuentas bancarias, bienes a nombre de ellos, autos, porque nunca se había tomado esto como un factor posible de... Yo digo, no para... Yo tengo una práctica que tuvimos es, cuando no hay sentido común, hay negocio. Digamos, esto me quedó en la práctica por haber pasado por los organismos de poder de policía. Si hay algo que no tiene sentido, es que los prófugos puedan trabajar con su documento o que puedan cruzar la frontera. Para que pueda pasar eso, hay una serie de complicidades estructurales en los organismos de frontera, en los organismos de poder de policía, que han permitido que eso sucediera. Y en el Poder Judicial también, esto hay que decirlo. El Poder Judicial no ha congelado, no ha emitido oficio y ha dejado que esto esté. Cuando aparece esta posibilidad, de golpe se sorprenden los jueces, y el riesgo que corríamos es que los jueces nos digan, no, pero esto es una atribución excesiva y demás. Tuvimos el test que hicimos fue el juez se tomó un mes para decir, este congelamiento responde a los criterios que dice la ley y habilita la discusión del uso de la figura de terrorista de Estado en la figura de terrorismo. Entonces entramos en otra etapa, porque ahora, de alguna manera, tenemos... esta es la forma en cómo el congelamiento administrativo es un tema duro para las legislaciones latinas, porque está al filo de la constitucionalidad, ¿no? O sea, porque un organismo que tiene poder de policía congela sin pasar por el juez convalida. En casi todos los países cuesta sacar esta ley y cuesta utilizarla como la utilizamos nosotros, ¿no? Esos que están abajo, una vez que aplicamos eso, notificamos a los sujetos obligados, los organismos reguladores, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al juez penal. Eso estamos obligados inmediatamente, pero ya está congelado. Bueno, esto ya lo pasamos, todos los sujetos obligados. Bueno, el resto de las cuestiones, esta sería esta es una síntesis del sistema. Esto es para los que vayan a rendir una materia y vean cómo es un sistema antilavado en un país que lo hizo en 2 años. Ustedes tienen, yo ahí me voy a acercar, porque, digamos, como para que lo puedan ver, porque no se salva ningún país de tener este esquema, puede diseñarlo de forma distinta, pero arriba están los sujetos obligados, divididos en 3. Sujetos obligados del sector público, sujetos obligados del sector privado por regulador y sujetos obligados del sector privado sin regulador. Esos son los sujetos obligados que producen la información del sistema. Los más importantes son el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ay, no se toca la pantalla, acá estamos. Claro, tocando la pantalla, la tecnología moderna es mortal. Bueno, no lo toco entonces. Lo que está en celeste oscuro son los sistemas
de regulación que tienen a su vez regulación sobre otras leyes, la ley penal cambiaria, la ley del sistema financiero. En ese sector, la Unidad de Información Financiera participa con ellos en la fiscalización de cada uno de los sectores. Tiene un inspector de la UIF participa con nosotros en la supervisión del sistema, y el informe que hace va a la Unidad de Información Financiera y los reportes también. Pero es un expediente que la sanción por lavado la hace la UIF. No se mete con la ley penal cambiaria o las otras leyes, pero la de lavado sí la hace la UIF. El sistema bancario y cambiario, el mercado de valores y el mercado de seguros tienen regulación, y porque son los que de alguna manera regula el Banco Central, la CNB y la Superintendencia de Seguros. Todo esto es el ala izquierda, diríamos, que es lo que tiene un sistema ya coordinado. Y lo nuevo apareció de este lado, que son los escribanos, los casinos, los transportadores de caudales, las tarjetas de crédito y otros sectores, que son los 24 de esos, que incluyen los equipos de fútbol y los joyeros, por ejemplo, y los marchands de cuadro, a los cuales le hemos puesto multa. Todo este sector tiene un equipo de investigación que cae, inspecciona, mira si tienen el libro y el manual de procedimiento y levanta un acta. Y la discusión con el GAFI era si estos, digamos, respetaban el sistema, si había peticiones de inconstitucionalidad. Y nosotros ¿qué hicimos? Como la multa acá es de 10.000 a 100.000 pesos, o sea, no llega a... son multas pequeñas, porque no hay montos. La ley lo que dice es, en los casos en que hay un monto no informado, es 1 a 10 veces el monto, la multa. En los casos en que no hay monto, es de 10 a 100.000 pesos, que son $2.500 a $10.000 menos. Son multas chicas. Entonces nosotros aplicamos multas rápidas, y como los abogados son más caros que las multas, nos pagaron. Con lo cual pudimos demostrarle al GAFI de que el sector de estos, de marchand de cuadros y joyeros y demás, nos paga la multa y queda la supervisión en el antecedente, pero nos pagaron la multa sin cuestionar la atribución de la UIF, con lo cual tenemos esto solucionado desde el punto de vista del GAFI, de que tenemos atribuciones y no nos cuestionan el poder de multar. La Unidad de Información Financiera recibe entonces los ROS, y esos ROS, como le dije, caen en la matriz de riesgo. ¿De dónde? Esta matriz de riesgo recibe reportes, y los que son reportes sistemáticos, que es, por ejemplo, todos los terrenos de más de 500.000, de más de 100.000, $120.000 que se vendan. Eso no importa si hay delito o no, eso es una tira que sacan todos los operadores inmobiliarios, incluso los registros, para chequear los dos, ¿no? Los escribanos por un lado y los registros por el otro, nos mandan el dato ese, que queda en la base de datos, quedan los más grandes valores, lo mismo con la venta de autos de alta gama, viene la lista, no importa si es delito o no. Todo eso forma la parte de la base de datos de la matriz de riesgo, que parametriza cuál va a rojo y cuál va a... Y lo del rojo puede terminar en un sumario o en sanción administrativa, o si hay si hay delito, el 5% más o menos, la posibilidad de haya una denuncia penal es mínima. Esto es muy importante en el sistema, porque cuando aparecieron los 24 sujetos se armó un gran escándalo en Argentina, porque parecía que la UIF se metían debajo de la cama de los ciudadanos y íbamos a ser, digamos, el gran hermano. Lo concreto es que la UIF no procesa denuncia. Un reporte de operación sospechosa no es una denuncia, es un dato de una matriz, donde ese dato se utiliza si aparece configurado un delito con otros elementos. O sea, el reporte normalmente es un dato que solo entre 3 al 5% termina en denuncia penal. Y el sistema se basa en la confidencialidad.
¿Por qué? ¿Por qué filosóficamente se basa en la confidencialidad? Porque la única forma de enfrentar el delito de alta complejidad no es con Rambo. Esto es una inteligencia colectiva que determina esto. Es imposible derrotar el narcotráfico internacional, o miren México, si no lo que pasa, o derrotar un esquema de delito económico con la figura de una persona o de un cuerpo de policía de élite que rompa todo. El sistema, como está armado, en la inteligencia de que el reporte es anónimo y está protegida la confidencialidad, esa inteligencia hace que se mantenga una cantidad de información que la verdad que se usa más de las veces para el soporte judicial de causas que ya están iniciadas, porque los reportes que tenemos son alrededor de 30.000. Cuando aparece un delito normalmente uno tira en el sistema y tienen movimientos, pero es difícil determinar de esos movimientos una denuncia penal. La denuncia penal sale del 5%, es decir, para darles una idea, 300, 400 causas penales es la masa que se termina de tantos ROS. No es una relación directa, por eso no son denuncias. El susto de los escribanos decían y nos obligan a estar entre la multa y la muerte, ¿no? Decían. Y no, digo, la muerte van a estar si los que protegen son narcotraficantes, digamos. Esta es una discusión filosófica, hubo que hacer con los consejos profesionales de económica, de escribanos. Pero la verdad es que las dos cuestiones, las dos salidas del sistema son una, las multas, de las cuales tenemos 7 multas ya aplicadas, y otra es las causas penales. En las causas penales ya tenemos condenados, tenemos 13 condenados aproximadamente y procesados 40 con la nueva ley, o sea, a pesar de que está 1 año y medio, y multas tenemos 6 aplicadas por alrededor de 60 millones de dólares, entre ellos el IBC, la última multa que pusimos, porque el IBC lamentablemente, digamos, tiene relaciones complicadas en casi todos los países con el trabajo. El propio Estados Unidos está multado y nosotros no pudimos, la forma de trabajar de ellos ha sido no cumplimiento de la debida diligencia, pero a su vez no enviada de información cuando hubo causas penales que hubieran ameritado el envío de esa información. Entonces, este esquema, digamos, es el que nos permitió, con todas estas vicisitudes, todas estas cuestiones, que estemos saliendo de la lista esta de países auditados del GAFI y que podamos discutir a nivel internacional casi de igual a igual por los problemas que nos interesan a nosotros. Nosotros nos interesan 2 temas del mundo internacional: el funcionamiento de las guaridas fiscales, más llamados paraísos fiscales, porque la mayoría de la plata negra de nuestros países se va a esos lugares o viene de esos lugares hacia negocios propios. Esa es la historia de nuestro país. Las empresas offshore, segunda instancia. Las empresas offshore, como dijo nuestra procuradora, que es nueva, hasta hace 2 meses, dijo que es el único caso de empresas que se hacen para delinquir, y cómo serán de sospechosas que los países que las dejan inscribir no las dejan trabajar en su propia frontera. Una empresa offshore está hecha para trabajar fuera de la frontera donde se radica. Entonces, esas 2 cuestiones, esas 2 figuras que están juntas, la empresa offshore, el paraíso fiscal y la guarida, engloban parte de las preocupaciones que nosotros vamos a estar planteando en la agenda del GAFI a futuro. Hoy por hoy estamos en plena etapa de aplicación de este sistema y con una fuerte, digamos, interacción con los jueces que tienen que aplicar la ley. Por eso se ha creado una comisión que utiliza todos los insumos para que no nos pase lo que pasó con otra ley, de que no se había aplicado. Hay una presión internacional, pero también hay una voluntad política nacional de que esto funcione. Y de hecho, estamos aplicando casi todos los aspectos de la ley con distintos éxitos según los jueces. Pero más o menos esta es la situación de Argentina, y les agradezco la oportunidad que me tuvieron de hacerme conocer Salamanca, que no dije, la verdad que es muy linda la ciudad y la felicito porque
No es fácil guardar, nosotros no tenemos tantos años para guardar las cosas, pero las que teníamos de 200 años, la mitad ya las tiraron. Entonces, la verdad es que alegra que hay cuestiones, quizá tengan suerte que el material que tienen ustedes acá, esa roca que se endurece sola con el tiempo, o si es verdad, es mágico, digamos, porque dicen que la roca esta que hacen los edificios se puede moldear fácil y luego se va quedando cada vez más fuerte. Allá al revés, allá los ladrillos se nos van cayendo con el tiempo. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes por acá, si me quieren consultar, o cualquier consulta van a tener mi correo electrónico de la UIF de la Argentina a disposición. Nada más.